Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les saluda Gustavo Herrera, coordinador de desarrollo social en el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, para darle la bienvenida al segundo seminario sobre economía circular. Mm, en este sentido, se va a tratar el Tratado Global de Plásticos, avances y desafíos, cómo fortalecer la agenda de América Latina y el Caribe. Contaremos la participación de ponentes de UNTAD, de la Fundación Avina, de IBIME, y de igual forma tendremos a International Alliance of Waste Speakers, representación de Chile. Y sin más preámbulo, le doy las palabras al embajador Clarence Mdara, secretario permanente del Sistema Económico Latinoamericano del Caribe. Adelante, embajador. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. En nombre del CELA les doy una afectuosa bienvenida a esta actividad, la cual ha sido organizada para dar continuidad a una tarea que habíamos asumido en relación a coadyuvar al desarrollo de actividades que destaquen la relevancia e importancia de la economía circular como una de las vías para alcanzar un desarrollo sostenible y que contribuya a preservar nuestro ambiente. Y una manera de hacerlo es a través de la divulgación de las experiencias, soluciones y buenas prácticas en un tema tan relevante. Quiero enviar un saludo muy especial para Enrique Pacini, oficial de Asuntos Económicos de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, con quienes hemos organizado este espacio de reflexión denominado Segundo Seminario sobre Economía Circular, Tratado Global de Plásticos, Avances y Desafíos, cómo fortalecer la agenda de América Latina y el Caribe. Ya son varias actividades que hemos desarrollado en conjunto, por lo cual la UNTAD es un socio estratégico para hacer sinergias necesarias con la membresía del CE. Deseo también expresar nuestro agradecimiento y brindar un cordial saludo a los gentiles panelistas que durante esta sesión nos acompañarán y compartirán conocimientos, avances, contribuciones y sus experiencias en concreto. Me refiero a Paula Paris, coordinadora del programa Fundación Avina, a Marina Fernández, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, a Soledad Mella, presidenta de la Asociación del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, a Santiago López, director para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de la Asociación de Bebidas, Coalición Empresarial por un Tratado de Plásticos. Estimadas participantes y participantes, es importante destacar que el CELA es un organismo intergubernamental que fomenta y promueve un sistema de consulta y coordinación a través del cual se pueden consolidar posiciones, así como estrategias regionales que impulsen la cooperación y la integración. Trabajamos para profundizar los esfuerzos que aborden temas relevantes con impacto económico y social. En ese sentido, hemos incorporado a nuestro programa de trabajo el tema de economía circular. Algunas cifras que dan cuenta de la magnitud del impacto de la contaminación por plásticos desde el año 2019, a través del informe del Observatorio de Salud y Medio Ambiente, se indicó que cada año se vierten a los océanos aproximadamente 8 millones de toneladas métricas de plástico, por lo cual explorar los mecanismos y alternativas para reducir dicha contaminación es uno de los desafíos ambientales que requieren ser abordados con la mayor urgencia. Según estimaciones de Naciones Unidas, aproximadamente el 75% de todo el plástico producido desde 1950 se ha convertido en desechos, por lo que un aumento del comercio de plásticos podría indicar una marea creciente de plástico en nuestros océanos. Nuestra región no escapa a esta realidad. Según datos de la UNTA, el comercio de plásticos vírgenes es superior al comercio de plásticos de desecho. Latinoamérica y el Caribe exportó al mundo alrededor de 33 mil millones de dólares en el 2022 y recibió del mundo 102 mil millones de dólares. Por lo cual se puede decir que América Latina y el Caribe es un importador neto de plásticos. El Tratado Global de Plásticos es una oportunidad única para América Latina y el Caribe para que puedan asumir un rol protagónico en la lucha contra la contaminación plástica a nivel mundial. Debemos ser parte activa en las negociaciones internacionales, proponiendo medidas ambiciosas y comprometiéndonos a cumplir con los objetivos y compromisos que se establezcan. Es por ello que abordamos este seminario considerando la importancia del Tratado de Plásticos, el cual nos proporciona los elementos para abordar la crisis global, la contaminación por plásticos que afecta a los océanos, la biodiversidad y la salud humana. La economía circular sabemos que es fundamental en este contexto porque propone un modelo alternativo al sistema lineal de tomar, hacer y desechar. En lugar de generar desechos y agotar recursos naturales, la economía circular busca maximizar el uso eficiente de los materiales mediante el reciclaje, reutilización y rediseño. Esto no solo ayuda a mitigar la contaminación por plásticos, sino que también ofrece beneficios económicos significativos.
Se estima que una transición hacia una economía circular podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero inclusive hasta en un 25% y generar ahorros anuales significativos. Además, implementar una economía circular puede crear nuevos empleos en sectores relacionados con el reciclaje y la innovación sostenible. Esto es especialmente relevante en el contexto de cambio climático y la necesidad urgente de encontrar soluciones sostenibles que protejan nuestro medio ambiente. Es por ello que el Tratado sobre Plásticos es esencial para establecer normas globales que regulen su uso y gestión, mientras que la economía circular proporciona un enfoque práctico para reducir residuos y promover un desarrollo sostenible. En América Latina y el Caribe existen varios modelos de economía circular, como tendremos la oportunidad de ver hoy. Solo para citar algunos ejemplos, Chile ha implementado el programa Chile Circular, que tiene como objetivo promover la economía circular a través de la implementación de medidas de gestión de residuos, fomento de la reutilización y reciclaje y la promoción de la producción y consumo sostenible. En Brasil se ha establecido el programa Lixo Cero o Basura Cero, que busca reducir al máximo la generación de residuos y promover su reutilización y reciclaje. También se han implementado políticas de incentivo en la economía circular en sectores como la agricultura y la industria. En Colombia se ha puesto en marcha Colombia Circular, que busca fomentar la producción y consumo sostenible, la gestión adecuada de residuos y la implementación de prácticas de economía circular en diferentes sectores de la economía. Costa Rica ha desarrollado el Plan Nacional de Economía Circular, que tiene medidas para promover la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de residuos y la implementación de prácticas sostenibles en sectores como el turismo, esencial, la agricultura y la industria. Estos son solo algunos ejemplos de los modelos de economía circular que se están implementando en la región, pero existen muchos más y programas también en la región que van contribuyendo a la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Es fundamental que sigamos avanzando en esta dirección y que fortalezcamos esta cooperación entre los países de la región y así promover una economía circular más inclusiva y sostenible. En el CEL ofrecemos este espacio para contribuir a los esfuerzos por consolidar posiciones ante el Comité Intergubernamental de Negociación con el firme propósito de alcanzar los mejores resultados para nuestra gestión. Es por eso que debemos unir esfuerzos para fortalecer una agenda regional que promueva la reducción, la reutilización y el reciclaje de plásticos. Necesitamos implementar políticas públicas que fomenten la economía circular, la innovación tecnológica y la educación ambiental. Necesitamos trabajar de la mano con la industria, con la academia y la sociedad civil para encontrar soluciones sostenibles y efectivas para reducir la contaminación plástica en nuestra región. Deseamos que este espacio sea de provecho tanto a los gobiernos así como del público en general, que permita tomar conciencia y estimular el desarrollo de políticas ambientalmente necesarias para la preservación del planeta, un futuro sin plásticos. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Muchas gracias, embajador, por sus palabras de bienvenida. A continuación, de moderador estará Mencar Valladares, analista de desarrollo social de aquí del CELA, y esperemos que sea muy fructífera esta ponencia de los expertos en cuestiones de Tratado Global de Plásticos y demás, y los dejo con Mencar Valladares. Adelante, Mencar. Muchas gracias, Gustavo. Igualmente agradecido con el embajador por sus palabras de apertura. Bueno, ya el embajador ha dado una buena introducción sobre el interés que el CELA manifiesta sobre el tema de la economía circular y en este caso el tema del tratado de plásticos. Bueno, para dar inicio a nuestra actividad, empezaremos con Enrique Pacini, quien es oficial de Asuntos Económicos de ONU Comercio y Desarrollo, o la UNTAC. Eh, Le hemos dado primero la palabra a él porque se encuentra al otro lado del mundo, entonces no queremos abusar de de su tiempo ni de su descanso. Así que sin más preámbulos, Enrique, te cedo la palabra para que inicies el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Menker, embajador Endara, y compañeros de CELA y otros panelistas y ponentes. Es siempre un placer trabajar con ustedes. Estoy sí, en Indonesia, en Bali, donde hubo un evento también de economía circular, que toca también la temática de plásticos. Es un problema global. Todas las regiones del mundo están involucradas en discusiones en esta temática.
con la presidencia del país en Indonesia. Um, Como sabem, em 2022, a Assembleia Geral de Meio Ambiente das Nações Unidas adoptou uma resolução que criou o processo ANC, o processo do Tratado de Plásticos. Esta resolução foi muito importante e quizás se tornou o processo multilateral para o meio ambiente mais importante de estes anos. Empezamos em Uruguai, as negociações com a ANC 1. E depois, a segunda etapa de negociações se passou em França, em Paris, e a terceira etapa em Nairobi, já em 2023, e a última etapa que se passou foi este abril em Ottawa, em Canadá, a INC 4. E temos mais uma sessão que vai passar entre novembro e dezembro em Coreia do Sul. Esta é a sessão final, ANC 5, em Busan, Coreia do Sul. Pero como nós chegamos ali todavia, o trabalho é de verdade enorme, muito trabalho técnico. As Nações Unidas e os co-facilitadores do processo criaram sessões intermediárias que se passaram agora em Tailândia, em Bangkok, tocando dois temas que estão especialmente cruciais para o processo. Primeiro, o tema de estabelecimento de um mecanismo financeiro, um sistema de fundos para apoiar os países na transição do sistema para um sistema com mais controle dos plásticos. Há coordenadores nacionais e expertos manejando este tema e avançando ideias para os países, para os negociadores. E o segundo grupo, o grupo que maneja o tema de critérios para produtos plásticos, químicos e aditivos químicos de preocupação. Por exemplo, estabilizadores de ultravioleta, repelentes de água e produtos contra bactérias e microbicidas que podem se quedar permanentes ou persistentes em plásticos e no meio ambiente. Há muito interesse também em trabalhar uma equivalência entre a maneira como se trata aditivos químicos em los plásticos e a maneira como se trata aditivos químicos em materiais substitutos, por exemplo, fibras vegetales, vidrio, outros materiais. Pois, como os países participantes, 194 membros das Nações Unidas, estão em negociações, há muitos interesses comerciais de múltiplos setores materiais ali, não somente dos plásticos. E esperamos todos que na INC 5 em Coreia já tenhamos um tratado, um borrador de tratado global para que seja adotado e ratificado por todos os países. Vale, o tratado INC, más que tudo, é um tratado de circularidade, né, que busca a circularidade em el setor de plásticos, pues ya es acción global de la UNEA, de la Asamblea de Medio Ambiente de Naciones Unidas, que plásticos, que a poluição plástica é um problema para todos os países. Então, este tratado tem que tocar dois temas fundamentais, ¿no? Temas de upstream, de la origen de los produtos e como são produzidos, como se produzem, e o fim de vida, os desechos plásticos. Então, em jargão técnico, é o upstream e o downstream. O problema é que a mais grande parte das iniciativas toca o downstream. Pensamos frequentemente em reciclagem, muitos países propõem, mas reforçar atividades de reciclagem para controlar o problema. Pero já há uma convicção que não é suficiente. Por isso, o tratado toca diferentes ações, como, por exemplo, desenho de produtos, opções de materiais químicos, ou exclusão, ou inclusão de químicos que são menos danosos ao meio ambiente e à saúde, e mecanismos de responsabilidade do produtor, IPA, e também, claro, sistemas de financiamento. Entre outras coisas, por exemplo, provisões para serviços de manejo de plástico, para facilitar o comércio de serviços, e também para que se facilite o comércio de materiais que não são plásticos, como vidro, metais e materiais de fibras naturais, para reemplazar plásticos onde possível e onde sustentável.
En América Latina, los países tienen capacidad variada de manejo plástico y de recuperación segura de estos materiales. Reciclar, por ejemplo, plásticos no es una cosa sin riesgos. Hay riesgos laborales, riesgos de medio ambiente, pero claro que es importante reciclar de manera correcta. Hay intereses comerciales en América Latina en el sector petroquímico. Muchos países tienen producción primaria de polímeros plásticos. Y también hay intereses en sectores agrícolas, de agricultura y fibras naturales. Es para ilustración de los que están en este seminario, voy a mostrar algunas imágenes aquí que muestran el contexto en Latinoamérica. Es interesante pensar que en Latinoamérica la primera política nacional de economía circular vino en 2018, es muy temprano. Hoy tenemos un poco más, ¿no? En la región. Algunos países ya tienen sus políticas. En el mundo todo hay 75 políticas nacionales de economía circular. Plásticos es un componente de estos planos. Y pocos de esos planos están en América Latina todavía. Otra. En temas de materiales, el problema de verdad son plásticos, no son el comercio de desechos plásticos. Comercio de desechos plásticos, si miramos todos los países que exportan para América Latina desechos plásticos, en 2022, la región recibió 135 millones de dólares. No es una cantidad expresiva. ¿Por qué? Porque la cantidad de comercio de plásticos global es por volta de 1,2 trillones de dólares. Entonces, basura plástica transacionada entre los países, sobre todo que llega en América Latina, no es un monto muy grande. Pero plásticos primarios, plásticos nuevos que se transaccionan, sí es un montante enorme. Hay una base de datos de la UNCTAD, de la CNUSET, que ustedes pueden mirar sobre todo cuánto se recibe de plásticos primarios también en la América Latina. Es interesante para los que quieren estudiar ese tema. En 2 semanas, en la próxima semana, tenemos una sesión que va a hablar del problema de comercio de plásticos e iniciativas nacionales para manejar ese tema que tocan sobre todo el aspecto comercial. Pues muchos países tienen problemas de polución plástica con los plásticos que vienen por comercio internacional, no por su producción propia. Y para los que se interesan en un poco más de detalles, el documento de negociación, el borrador de negociación de la INCIL, del Tratado de Plásticos, está disponible en el sitio web de UNEP. Y hay un borrador que va a ser el tema principal de las negociaciones en Corea este noviembre. El borrador contiene un montón de provisiones, pero es interesante mirar que tienen aspectos variados, como por ejemplo sectores de interés específico como materiales de pesca, substitutos a los plásticos, materiales, por ejemplo, fibras naturales, algodón, algas, materiales que pueden reemplazar plásticos en algunos sitios. Y también la responsabilidad del productor, cómo manejarlo, finanzas, entre otros temas. Y capacidad, cómo desarrollar capacidad en los países entre esses temas. É um tratado muito interdisciplinar e por isso é um tratado ambicioso e complejo. A questão é, já para mi conclusão, o tratado, o processo INC de plásticos maneja plásticos, ¿vale? Enfocado em um produto, uma família de produto com múltiplas complexidades e dificuldades. Produto, um mercado enorme no mundo, pero há outros mercados e há outros setores que se podem também se quedar problemáticos para o meio ambiente e também para a saúde. Circularidade toca outros temas como baterias, textiles, cuero, desechos orgânicos e materiais de construção. Em todas políticas nacionais de economia circular, têm que pensar para estratégias que funcionem para múltiplos materiais e também que toquem em largo prazo a conexão de cambios climáticos e o sistema energético. Isto compreendemos bem, o impacto de petróleo no câmbio climático e no sistema de materiais,
plásticos son quizás el futuro de la industria petroquímica, pues polímero, el consumo global de combustibles todavía está creciendo, pero no con la misma velocidad que antes. Pero la progresión del consumo de polímeros plásticos, esa sí está creciendo rápidamente todavía. Entonces, si no tenemos acción en el sector de plásticos, vamos a tener un problema de cambio climático por proseguir la concentración de carbono fósil vía polímeros en la biosfera, en el mundo. Y muchos países manejan basura plástica con incineración y esto directamente contribuye para cambios climáticos. Entonces, es un tema delicado. Hay un montón de dudas científicas que la otra ponente puede explicar en temas de salud y riesgos conocidos y no conocidos de los plásticos, pero es importante que América Latina se posicione, como ya está se posicionando, Ecuador es el país que está coordinando el proceso INC en el momento, y también que se inspire en otras regiones del mundo que tienen ya procesos regionales más desarrollados, como por ejemplo el este de África, que está unificando sus leyes y políticas para manejo de plásticos de utilización única a través de la Asamblea Regional del Este de África. Embajador Menker, gracias. Perfecto, perfecto, Enrique. Muchas gracias. Bueno, como siempre, bastante claro y resaltando los temas que se consideran son los más pertinentes. Evidentemente, el tema del financiamiento, el llamado de atención sobre la producción o la continua producción de los polímeros plásticos, y bueno, y los efectos que esto generan. Eh, bueno, anteriormente no lo mencioné y me disculpan porque quizás estaba un poco apurado para darle la palabra a Enrique. Eh, les recordamos que tenemos el servicio de interpretación. Está disponible en español e inglés. Eh, por otra parte, le quiero solicitar por favor a todos los panelistas para que activen sus cámaras y poder hacer un registro fotográfico de la sesión, antes que nuestro querido Enrique de repente vaya a descansar. Muchas gracias a todos y así nos vemos. Es importante, bueno, perfecto, creo que estamos casi todos. Soledad quizás no está aún, pero bueno, ya con lo que tenemos se puede tomar el registro fotográfico y sin antes, bueno, seguir agradeciendo su participación. Perfecto. Muy bien. Bueno, seguidamente vamos a darle la palabra a Jadira Vivianco. Eh, Quiero ofrecer mi disculpa a Jadira porque, claro, yo no me dio tiempo de actualizarte tu intervención previamente. Hubo un cambio de panelista por parte de la Fundación Avina, pero bueno, lo importante es que están acá, lo importante es que van a transmitir su mensaje y a mostrar su trabajo. Jadira es la parte de la coordinadora de reciclaje, inclusivo y de la Fundación Avina. Entonces, bueno, querida Jadira, te doy la palabra para tu presentación y nuevamente muchas gracias. No te preocupes, Menkar. Muchísimas gracias por la invitación y al embajador Clarence también muchísimas gracias por este espacio. Para la Fundación Avina, este es un espacio de alto valor, justamente para contar un poco la experiencia que desde Avina traemos en el acompañamiento como una de las organizaciones acreditadas a este proceso del Tratado Global de Plásticos. Voy a compartir rápidamente mi pantalla. Simplemente acá tengo un punto de apoyo. Por favor, me confirman si ahí están ya viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo, solamente falta Correcto. modo presentación. Ahora lo estoy colocando. Ahí está, Perfecto. perfecto. Sí, entonces, rápidamente, aunque Enrique ya hizo y el embajador un contexto muy importante sobre por qué llegamos a este Tratado Global de Plásticos y las dificultades que tenemos. Este solo es un cronograma de las INC o los intergubernamentales, los procesos de negociación que se han venido dando en el marco. Esta última fecha en Galápagos, Ecuador, está por ser confirmada. Es un espacio que todavía no se ha ratificado, es decir,
en espacio geográfico y en fecha. Sin embargo, hasta Corea del Sur, como ya lo dijo Enrique, estamos justamente sobre las fechas en estos avances de conversación o de trabajo. El documento, como ya lo mencionaron también anteriormente, tiene una complejidad alta. Estos son como los puntos que recoge todo el documento del tratado global, en donde hay un espacio importante para todo lo que tiene que ver con la producción y todo lo que es aguas arriba, que, como se menciona en el tema de la cadena de valor de plástico. Luego también cómo es su proceso de gestión, cómo va a ser sus procesos de evaluación y gobernanza, y finalmente unos anexos que van a permitir posiblemente estas planillas de implementación o los planes de ejecución que se van a dar alrededor de este tratado. Desde AVINA nosotros hemos venido acompañando un enfoque mucho más direccionado a varias temáticas, y entre ellos está todo lo que tiene que ver en el marco de economía circular, en donde están todos estos procesos sobre un lineamiento para nosotros supremamente importante, que es la transición justa, que es uno de los elementos transversales del documento del Tratado Global de Plásticos, y a esto alineado procesos como una de las herramientas clave que se están presentando para la implementación de los acuerdos que se generen en el marco de este tratado, que son las normas de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques. Y esto alineado a procesos de financiamiento y cómo esto genera o permite estos modelos viables de economía circular. También hay unos indicadores en temas de cooperación internacional que hemos querido poner en valor, como la conexión del reciclaje, sobre todo el reciclaje inclusivo junto con la huella de carbono, que más adelante lo voy a explicar un poco mejor, y todo lo que tiene que ver con la cooperación regional. Y aquí entendiendo el punto en el que estamos conversando y los actores que probablemente están sumados a este espacio, creo que es supremamente importante mencionar que el sur global, empezando por la región latinoamericana, ha tenido un destaque importante en las negociaciones, en el direccionamiento y en el acompañamiento de este tratado. Al ser los países que mayores implicaciones han tenido en procesos de financiamiento, de gestión de residuos, pero también quienes han sido evidentemente más afectados por la contaminación por plásticos, son aquellos que están tomando la batuta en liderar este proceso, y actualmente quien lidera las conversaciones del Tratado Global del INC en su primer mandato fue el embajador de Perú, y en este momento el embajador Luis Vallas de Ecuador, quien va a cerrar este proceso de negociación. Entonces, Latinoamérica y los países del GRULAC tienen un relevante reconocimiento en este proceso. En economía circular hay unos lineamientos importantes que trata este documento, que tiene que ver mucho, como ya lo mencionaba Enrique en un momento, con innovación tecnológica para la reciclabilidad, los diseños de los productos circulares, tecnologías para la trazabilidad de las medidas que se adopten en el tema de plásticos, y obviamente hay algunas áreas específicas como el tema de contaminación marina. Entonces la minimización y evitar esta contaminación también es uno de los puntos relevantes alrededor de esto. En transición justa, algo que la Fundación Avina ha venido recalcando por el trabajo que llevamos durante más de 30 años en América Latina, es justamente priorizar a estos actores que forman parte de la cadena de valor de varios residuos, entre ellos obviamente los plásticos, que son los recicladores de base. Más adelante, muy probablemente Soledad va a ampliar muchísimo más sobre este tema, pero es entender que estos actores son históricos en los procesos, que el reciclaje inclusivo es real en América Latina, en el sur global, y en el marco del Tratado Global también se ha podido definir que son actores relevantes en países desarrollados. Se han presentado en estos espacios recicladores de Canadá, Estados Unidos, Francia, en donde probablemente están mucho más al margen de la formalidad de la gestión, pero sin embargo son actores que siguen existiendo y que están en un proceso de recolección, en un proceso de captación de estos residuos para evitar justamente que vayan a disposición inadecuada y que terminen nuevamente en la cadena de valor para poder ser incluidos nuevamente en una gestión adecuada de estos residuos. Y en esto también es, dentro del marco de la transición justa, también la cooperación internacional, como les mencionaba hace un momento, es importante, porque el rol de los países de Latinoamérica, del sur global, ha sido relevante en tener en cuenta que la transición justa obviamente está para los recicladores de base, pero hay una serie de actores que requieren tener unas condiciones específicas, un acompañamiento, un financiamiento, un proceso diferencial para poder estar incluidos primero en el proceso, luego estar incluidos en las decisiones, pero también en los financiamientos y en los procesos de atención
que permitan evolucionar al sistema, que permitan mejorar los procesos de recolección, dignificando la labor de ellos y también hay una discusión importante en el medio que es cómo mitigar en aquellos lugares a las poblaciones que han sido afectadas como poblaciones indígenas, poblaciones de islas, que han sido gravemente afectadas por la producción de plásticos durante años. Y se habla en algún momento de crear un fondo para la transición justa. ¿Cómo se va a financiar esto? Y ahora más adelante lo voy a resaltar. En la gestión de residuos, básicamente el enfoque que desde Avina hemos venido acompañando es justamente cómo la red incluye a estos actores, principalmente a los recicladores de base, y cómo se generan algunos lineamientos para una implementación efectiva de la responsabilidad extendida del productor. En Latinoamérica, actualmente hay 3 países con implementación de REF de manera formal, es decir, se creó la norma de alcance nacional, están las definiciones de metas, hay un financiamiento de diversos actores para la implementación de la responsabilidad extendida del productor de envases y empaques, con este enfoque también en plásticos en su mayoría, que son Uruguay, Colombia y Chile, que fue el último en adoptar esta implementación de norma. Sin embargo, hay otros países que vienen generando normas similares, Brasil, Argentina está en discusiones, México también ha tenido una evolución en su proceso de responsabilidad, pero como les decía, en Latinoamérica solo 3 países en la actualidad han venido implementando estas normas y creo que ahí hay un conocimiento importantísimo, tanto desde la transición justa como las diferencias entre los países y en sus capacidades para fortalecer sus sistemas de gestión a través de esta herramienta, así como la implementación y la adecuación con las empresas en estos procesos y las responsabilidades gubernamentales frente a lo que significa poner en marcha una norma de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques. En cooperación internacional, básicamente, creo que he sido muy insistente en este punto y es que en otros espacios, esto es para nosotros un hito importante a resaltar, y es que en otros espacios de negociación, COP o globales que se han venido dando en el marco de la historia de estos acuerdos, generalmente la cooperación norte-norte era quien lineaba un poco las relaciones y los acuerdos. En este caso creo, y es evidente que el sur está teniendo un rol relevante en justamente poner sobre la mesa las diversas condiciones que tienen los países, las necesidades que tienen los países de financiamiento, de gestión, de apoyo, pero también las responsabilidades que asumieron desde el sur, justamente llevándolas hacia un entendimiento hacia el norte. Uno de los casos más puntuales que puedo mencionar frente a esto es que en algún momento varios países del norte no están tan de acuerdo con una determinación tan específica como transición justa para recicladores de base. Hoy hay varios países del norte apoyando los procesos de transición justa, entendiendo que estos actores están presentes en la cadena de valor y que requieren de unas acciones específicas para poder, como se menciona en el documento, transitar de manera equilibrada, justa, equitativa, frente a estas nuevas regulaciones que se dan en el marco global. Y en los avances luego del INC 5, queremos hacer como un punteo de lo que hay muchas cosas que se han logrado ya definir. Creo que el reto es supremamente importante, es muy técnico, hay muchos temas, son muchos los países y muchos los intereses negociados en el marco de este tratado global. Un simple punto que se pone sobre este proceso es hoy todo lo que consumimos, todo lo que tenemos, toda nuestra vida está rodeada de plásticos, desde lo que nos vestimos, lo que consumimos, lo que utilizamos. Entonces, en el marco de ese entendimiento, pensar justamente en que este tratado busca generar una herramienta de beneficio para la humanidad, entendiendo que es una problemática que en algún momento se nos salió de las manos. Es también importante entender que mueve una cadena de generación de empleos muy grande y que va a generar unos procesos de conversión, de cambio, que se requieren ser acompañadas de acuerdo a las capacidades y a las necesidades de cada uno de los países. Y ahí en el marco de la gestión de residuos, que es uno de los capítulos que trata este acuerdo global, hay unos puntos ya definidos en el marco de gestión de residuos que tiene que ser un enfoque puntualizado a lo largo de todo el ciclo de vida, no solo puede estar en una parte, sino en todo su ciclo,
que tiene que ser un enfoque integral, la gestión de los residuos, desde la producción hasta, ojalá, el nuevo encadenamiento en una economía circular, que la responsabilidad extendida, como les mencionaba, es la clave para poder poner en práctica o poder implementar los acuerdos que se lleven alrededor de esto, promoviendo reutilización, reciclaje, reparación, toda la cadena de valor de la circularidad. Y hay muchas cosas todavía por definir en esta misma línea, ¿no? Como son, por ejemplo, la definición precisa de lo que significa residuos plásticos. Y ahí estaba lo que en algún momento Enrique mencionaba hace un momento, se dieron dos interseccionales, que son dos espacios de trabajo previo al INS 5. Esto no había pasado en otra etapa, pasó en esta, entre el INS 4 y el INS 5, dada la necesidad de poder ampliar las discusiones, acompañarse de expertos en estos procesos para estos dos temas de alto interés, que son financiamiento y la otra, que son todo lo que tiene que ver con criterios para productos plásticos, en donde incluso se llegó a una conversación sobre las tasas de producción y consumo sostenibles de plásticos, más allá también de entender estas características y estos famosos listados de los plásticos difíciles de tratar o los plásticos problemáticos, como algunos los han denominado, además de los químicos y aditivos involucrados en este proceso. Y en esa misma línea hay todavía por definir el papel de las naciones, tanto desarrolladas como en desarrollo, qué papel pueden cubrir dentro de sus capacidades frente a esta gestión y cómo se financia y se ejecutan los acuerdos de este capítulo. En cuanto a responsabilidad extendida del productor, se ha definido ya que los productores deben ser responsables del ciclo completo de sus productos, que la etiqueta, que los procesos, que existe una necesidad de etiqueta y seguimiento para poder hacer seguimiento a estos productos plásticos y que la cooperación internacional es importante para implementar sistemas de responsabilidad extendida del productor. Sin embargo, a la misma línea, todavía está por definirse cuál es la extensión o el alcance exacto de la responsabilidad extendida del productor, desde dónde hasta dónde, cuáles son las regulaciones específicas para ese etiquetado y seguimiento que se propone y cuáles son las responsabilidades de las diferentes partes interesadas en este proceso. Y ahí, cuando hablamos de responsabilidad extendida del productor, muchas veces se entiende que la responsabilidad es únicamente del productor. Sin embargo, hay una serie de actores que son necesarios para poder efectuar un marco de responsabilidad extendida del productor de manera adecuada, como los mismos gobiernos nacionales, que son los encargados de la gestión de residuos, está el sector privado y creo que ahí también están los usuarios de alguna manera involucrados. Esto está todavía en definición en el marco de las conversaciones avanzadas. En transición justa ya hay una definición clara sobre la importancia de la transición justa y a quienes acoge esta transición, entre ellos, como les mencionaba, los recicladores de base, pero, y también las acciones basadas en ciencia y conocimiento tradicional para poder generar una real inclusión y un proceso de transición justa en el marco de este tratado. Y por definir, hay muchas más líneas de lo que está definido ya. Para nosotros es un gran hito que la transición justa ya sea un reconocimiento casi que en la mayoría de los actores que están en los procesos de negociación. Sin embargo, todavía no queda tan claro cómo garantizar esa transición justa. Sabemos que es importante, pero que esa transición justa no solo sea un generador de empleos, sino que también proteja los derechos de los trabajadores y sus condiciones de trabajo. Y ahí hay un alineamiento muy importante de este acuerdo con acuerdos base que ya se han dado históricamente, como el tema de derechos humanos, derechos laborales, en fin. El financiamiento y cómo apoya la transición justa es otro de los temas que no está definido en el marco de este proceso, cómo llega ese recurso realmente a la base, realmente a las poblaciones afectadas, y no se genera un mecanismo que no pueda permitir el acceso a estos actores. Cómo se integran estos actores que son sujetos de la transición justa a la integración mediante políticas específicas y programas de captación o de capacitación adecuados. Y también existe, obviamente, cómo se involucran en el desarrollo, no solo, es decir, no son solo objeto de una política pública, sino cómo se vuelven parte del desarrollo y luego la implementación de estas políticas. Y finalmente hay un punto que tampoco está totalmente definido y es cómo vamos a medir
y monitorear la eficacia de esta política o de este proceso de transición justa. Y ahí desde Avina hemos venido proponiendo mucho indicadores de triple impacto como es el tema de toneladas justas, es decir, no solo un indicador de tantos signo dólares versus número de toneladas que recupero en un sistema, sino que a esto se le integren una serie de indicadores adicionales como mejoramiento en la calidad del trabajo, número de actores capacitados, que me permitan evaluar realmente un mejor proceso al momento de la captación de estos materiales. En financiamiento, básicamente la importancia de movilizar recursos financieros para combatir la contaminación por plásticos es algo que ya se ha definido, es decir, es importante esto, que deben existir nuevas fuentes de financiamiento y financiamiento adicionales a las existentes y que deben ser varias las formas de financiamiento. No podemos pensar en una sola por la magnitud del acuerdo, pero también la magnitud de lo que significa tomar decisiones sobre el tema o la cadena de valor de los plásticos en el mundo. Y lo que está por definir, que fue parte de avanzar un poco en estas interseccionales, en los procesos de financiamiento, es definir claramente estas fuentes de financiamiento, cómo captar estos recursos, si se van a generar tasas sobre producción o impuestos a los productores o tasas en el marco de responsabilidad extendida del productor, en fin, o en el marco de la misma gestión de residuos, cómo distribuir y gestionar estos fondos con criterios de elegibilidad, en fin. Y creo que uno de los debates importantes que se está también dando en el marco de financiamiento es la proporción de financiamiento tanto para los países en desarrollo como los estados insulares y pequeños versus que los países desarrollados sean quienes aporten en este fondo para el financiamiento del tratado. Y ahí como un punto final en la cooperación internacional, creo que ha sido importante, también está definido de alguna manera la importancia de la cooperación internacional para abordar esta contaminación por plásticos, que la colaboración entre países para compartir conocimiento, tecnologías y mejores prácticas es necesaria y que debe existir un enfoque multilateral con participación activa de todos los países y las partes interesadas. Que está por definir en este espacio la coordinación entre diferentes convenciones y acuerdos internacionales que ya están trabajando en otras líneas, que también vienen evolucionando en estos procesos, cómo hacemos ese match para no duplicar esfuerzos, pero para conectar estos negociaciones previas, por ejemplo, cambio climático, que es uno de los puntos en donde Avina también ha venido aportando mucho desde la huella de carbono y el impacto que los recicladores de base también generan impacto positivo en la mitigación a la huella de carbono con su labor, que la cooperación sea equitativa y respete las capacidades nacionales de cada país. Creo que es un reto supremamente importante porque se tiene que generar un lineamiento y una vara, pero hay que entender qué países probablemente ya superan esta vara y qué países están muy por debajo para poder ir acompañando justamente ese acople de los diferentes países en estos acuerdos. La inclusión y empoderamiento de comunidades locales y poblaciones indígenas ha sido relevante también y generar indicadores específicos que permitan también medir. Creo que la línea de indicadores es uno de los aportes significativos importantes a este proceso porque serán estos indicadores los que nos permitan de alguna manera evidenciar cómo va a ir evolucionando el tratado. Y ojalá, como lo mencionábamos desde algún momento, desde la Fundación, sean indicadores de triple impacto en su mayoría, que nos permitan ese desarrollo sostenible que en algún momento buscábamos hacia esa economía circular, que es el aspecto social, el aspecto económico y el aspecto ambiental. De manera que podamos ir evolucionando en ese proceso y no sean indicadores duros únicamente, como viene pasando hoy en el marco de la implementación de responsabilidad extendida del productor en algunos países, en donde ha primado de alguna manera la recuperación de una tonelada sobre el enfoque social, por ejemplo. Eh, lo dejo hasta ahí. Creo que es un reto supremamente importante y estoy seguro que el resto de los actores que van a implementar o a participar, perdón, en este espacio van a complementar desde otras líneas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jadira, por tu intervención, por tu presentación. Muy interesante, muy relevante. Bueno, particularmente me quedo, hay tres temas que considero más relevantes de toda tu presentación, pero sobre todo el tema de la
seguir trabajando sobre la responsabilidad extendida del productor. Creo que es un elemento fundamental porque, bueno, a partir de allí es que se van generando todo el tema de los residuos plásticos, indudablemente, y también la parte el tema de la cooperación internacional consideramos muy importante desde el CELA. Siempre estamos abogando por abordar todas las temáticas desde el punto de vista económico, social, ambiental, como un eje central que es el tema de la cooperación. Indudablemente no estamos separados, o sea, más allá de una frontera imaginaria, pero el comercio y la interacción nos lleva a actuar de manera, intentar actuar de la mejor manera a través de la cooperación entre países. Y bueno, finalmente creo que el tema de los indicadores es sumamente importante y necesario para poder conocer en qué medida estamos avanzando o no sobre todas las líneas estratégicas que se quieran implementar para el tema de la economía circular. Como tú muy bien dijiste al final de la presentación, en este espacio lo hemos tratado de generar, involucrando los diferentes actores de toda esa cadena, de todo ese ecosistema que conforman el tema de la economía circular y el tratado. Y bueno, seguidamente vamos a seguir eh, teniendo la participación de otros actores que también son muy relevantes para el tema de la economía circular. Así que, Jadira, muchas gracias por tu participación, muchas gracias también a Paula, que sé que está conectada, que también ha estado muy pendiente de la participación de ustedes. Y bueno, recordar simplemente que el CELA se presta, es un espacio para poder facilitar toda la divulgación, el estudio de todas estas iniciativas que son tan relevantes para nuestra región. Así que bueno, seguidamente vamos a darle la palabra a nuestra querida Marina Fernández, que ha estado muy pendiente también de participar, de involucrarse en este tema. Marina es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET, y bueno, también participa como parte de la Coalición de Científicos para el Tratado Efectivo de Plásticos. Marina, bueno, reiterarte nuestro agradecimiento por tu participación, por tu empeño. Y bueno, sin nada, te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Menkar. Ahora voy a compartir mi presentación. Díganme ustedes si la ven. Ahí la estoy poniendo en formato correspondiente. Sí, ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Eh, bueno, agradezco mucho a Menkar y al embajador también por este espacio y a todos los que han estado involucrados en que este espacio se pudiera dar hoy. Mi presentación va a hablar, bueno, primero yo soy investigadora de CONICET, trabajo en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Como ya Menkar comentó, soy parte de la coalición para un tratado, coalición de científicos para un tratado efectivo de plásticos y estoy involucrada en el comité de negociación, también desde el INS1, como parte de la Endocrine Society, que es una sociedad científica que también ha buscado acreditación para participar del comité de negociación. Y lo que les voy a hablar hoy es acerca de un tema que tiene que ver con la contaminación plástica y que es el tema de los perturbadores endocrinos y su efecto sobre la salud. Y bueno, como ya algo hemos estado viendo, espera un segundito que no me avanza. Ahí va. Primero voy a hablar del problema de la contaminación plástica, que ya algo estuvimos viendo, y después voy a hablar un poco sobre químicos en plásticos. Ya estuvimos viendo que, bueno, el plástico está en todos lados, es virtualmente imposible escapar al plástico. Lo tenemos en cada cosa que nos rodea, desde los autos, celulares, cables, contenedores de alimentos. La producción global de plásticos se ha ido incrementando con los años, a partir de cuando empezamos a utilizar plásticos descartables, se ha ido incrementando cada vez más. Y esto nos ha llevado al problema visible que tenemos con el plástico, que es el plástico en los basurales, el plástico en los océanos, y el plástico en los océanos llega a través del plástico que usamos en la Tierra. Y esto ya lo hemos visto, vemos consecuencias visibles hacia la vida marina, también hacia los ecosistemas en general y también hacia la vida humana.
Como ya dijeron en su momento, en el 2022 comenzó este proceso que fue histórico a nivel mundial, que se convocó al Comité Intergubernamental de Negociación para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante sobre contaminación plástica, incluyendo en el ambiente marino. Y nosotros creemos que cuando hablamos de contaminación plástica, hablamos de todo lo que el plástico contamina a lo largo de todo su ciclo de vida y no solamente hablamos de basura plástica. Por ejemplo, sabemos que los plásticos están compuestos de sustancias químicas y aquí cuando hablamos de las sustancias químicas de los plásticos, no solamente hablamos de los aditivos químicos que hemos ya escuchado en numerosas oportunidades, sino también hablamos de los monómeros que forman parte de los polímetros, también de los reactivos de procesamiento, todas estas son sustancias químicas. Estos monómeros a su vez forman polímeros, todos estos forman los plásticos. Es decir, básicamente los plásticos están compuestos por químicos. Y además tenemos las sustancias añadidas de manera no intencional que se pueden incorporar durante la producción de los polímeros, de los plásticos, durante el uso, también durante el reciclado. En este reporte del PENUMA y la Secretaría de Basilea, Rotterdam y Estocolmo del 2023 mostraban que alrededor de 13.000 sustancias químicas se utilizan para producir los plásticos, de los cuales solo alrededor de un 1% están regulados de manera global por los tratados ambientales multilaterales. Hay una gran proporción de sustancias químicas de las que no se ha encontrado información en bases de datos regulatorias y hay químicos de potencial preocupación usados en plásticos que no están regulados globalmente alrededor de un 24%. En este reporte del 2024 nos encontramos con que son más de 16.000 las sustancias químicas utilizadas en los plásticos, de los cuales alrededor de un 66% no tienen datos de seguridad. Este reporte es del grupo de Martin Wagner, Jane Monk y otros, y se puede encontrar en este link. Bueno, nosotros desde la Endocrine Society sabemos que los plásticos son una fuente importante de perturbadores endocrinos y muchos investigadores en distintas partes del mundo estudian desde los efectos de estos químicos presentes en plásticos sobre sistemas biológicos hasta su presencia en distintas poblaciones, incluyendo presencia en poblaciones humanas. En particular, voy a marcar aquí dos con el que trabajamos en el laboratorio. Estudiamos los efectos del bifenol A o BPA y benzofenonas, que son filtros UV. Ahora voy a contar un poco más acerca de varias clases de químicos que están presentes en plásticos y después voy a contar un poquito acerca de estas dos clases, acerca de estas dos sustancias. En particular, en este reporte que se llama Plásticos, todos estos reportes después si quieren se los puedo pasar por el chat o me pueden contactar y pedírmelos o los pueden encontrar en la web. En este reporte llamado Plásticos, Perturbadores Endocrinos y Salud, se establecen o se muestran 6 clases o 6 grupos de sustancias químicas presentes en plásticos. Primero tenemos el grupo de los bifenoles, que son los monómeros de plásticos de policarbonato. Si recuerdan, en una de mis primeras diapositivas yo conté que dentro del universo de químicos de los plásticos podíamos tener a los monómeros. Bueno, los bifenoles son monómeros de los plásticos de policarbonato y el bisfenol A es el más conocido, el que más se ha estudiado a nivel mundial. Se conoce que tiene efecto similar a una hormona esteroidea desde hace muchos años y se vio que puede afectar el desarrollo del cerebro y está asociado con la aparición de distintas enfermedades, por ejemplo, incluyendo cáncer de mama, próstata, ovario y útero. Por otro lado, tenemos el grupo de los ftalatos, que son aditivos usados para promover flexibilidad en plásticos, que también han sido identificados como tóxicos del sistema reproductivo. Tenemos, por ejemplo, los alquilfenoles, que son utilizados en muchos plásticos como estabilizantes UV.
también han sido descritos como disruptores de sistemas reproductivos. En una clase más amplia tenemos los estabilizantes UV y también los filtros UV, que son utilizados para proteger los materiales plásticos del deterioro por la luz ultravioleta. Algunos de estos se utilizan como filtros UV en plásticos, también se utilizan en productos de uso personal. Pueden ser liberados, por ejemplo, de los plásticos a los alimentos, y varios pueden ser perturbadores endocrinos. Tenemos además los compuestos perfluorinados, los conocidos PFAS, que son utilizados en ropa resistente al agua, también en envoltorios de alimentos. Pueden afectar el sistema inmune, las funciones hepática y tiroidea, y los retardantes de llama, que son utilizados para reducir la inflamabilidad en los productos plásticos, y también pueden perturbar el desarrollo en tanto machos como hembras, alterar el desarrollo tiroideo y del sistema nervioso. Estas son algunas de las cosas que pueden causar la exposición a estos compuestos. En el caso de, por ejemplo, los perturbadores y la salud reproductiva femenina, que es lo que, por ejemplo, yo estudio en el laboratorio, lo que podemos observar es que hay distintas ventanas de exposición a estos compuestos químicos. Podemos tener una ventana de exposición intrauterina, una ventana de exposición durante la lactancia, durante la niñez, en la pubertad, y a veces estas distintas ventanas de exposición pueden tener distintos efectos. Ha sido reconocido durante mucho tiempo que la exposición durante el desarrollo puede ser la que más efectos tenga, o la que efectos a largo plazo más pueda llegar a tener, y es por eso que, por ejemplo, en muchos países se ha prohibido la comercialización y producción de este contaminante, disruptor endocrino muy conocido, que es el bifenol A. Se ha prohibido la producción y comercialización de biberones que contengan bifenol A para ser utilizados en niños, por ejemplo, menores de 12 meses. En algunos países la regulación es bastante específica en este caso. Y lo que sí podemos observar, incluso en estudios de laboratorio, es que la exposición intrauterina puede impactar a las generaciones futuras, porque si una madre está expuesta in útero a estos compuestos, también su progenie está expuesta, y en particular si esa mujer está embarazada de una mujer, como las mujeres nacemos con todos los óvulos que vamos a ovular durante la vida, eh, esos óvulos también pueden estar impactados. Esto lo podemos simular en estudios de laboratorio, y en estos estudios de laboratorio lo que podemos ver es que la exposición durante el desarrollo puede tener efectos más adelante, y esto es lo que se llama los Developmental Origins of Health and Disease, o los orígenes durante el desarrollo de la salud y de la enfermedad. Y bueno, en el laboratorio nosotros estudiamos estos dos compuestos, el bisfenol A, que aunque ya ha sido estudiado y prohibida la comercialización de biberones que contengan bifenol A, sigue estando en otros productos plásticos, y las benzofenonas, que son filtros UV. Bueno, como ya estas son las estructuras, y bueno, este compuesto químico también está en resinas epoxi y de poliestireno, además de en los plásticos de policarbonato, y estos filtros UV están en contenedores de alimentos, también en industria cosmética. Bueno, se observó en distintos estudios que la exposición a bisfenol A puede alterar la diferenciación sexual en ratones, alterar la red neuronal de unas neuronas que controlan la reproducción. Después también avanzar la pubertad. Una exposición neonatal a estos compuestos puede avanzar la pubertad en ratas hembra, producir efectos reproductivos y endocrinos que simulan el síndrome de ovario poliquístico. Este es un trabajo que publicamos en el laboratorio, y además lo que se ve es que algunos de estos, los microplásticos y mesoplásticos, pueden liberar estos disruptores endocrinos cuando están expuestos a condiciones de estrés
eh, comunes, digamos. Las benzofenonas además también pueden tener efectos a nivel reproductivo. La benzofenona 3, que es la utilizada en plásticos, además de en productos de uso personal, puede alterar el ensamble folicular en ovarios cultivados de rata y pueden además causar procesos neurodegenerativos. Y en el laboratorio, bueno, este es el trabajo que mostré antes, observamos que la exposición a dosis altas de BPA puede promover quistes ováricos. Después se ha observado también que las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen niveles elevados de bifenol A en suero. Entonces, como un resumen de esta charla bastante cortita, lo que podemos decir es que los plásticos básicamente están compuestos por sustancias químicas con solo un porcentaje regulado de manera global. Se sabe que los perturbadores endocrinos pueden actuar a niveles bajos y tener efectos que aparecen luego de que ha terminado la exposición, y esto es particularmente importante para los efectos que se dan durante el desarrollo, dado que durante el desarrollo los sistemas endocrinos están finamente regulados por niveles hormonales y perturbación de estas regulaciones pueden establecer alteraciones en el desarrollo y que estas sustancias químicas están asociadas a efectos adversos en los sistemas endocrinos. Por lo que decimos que la regulación global de estas sustancias de manera armonizada protegería la salud humana y el ambiente. Y una cosa que quiero aclarar es que esto es cierto tanto para los plásticos convencionales como para los plásticos alternativos. Todos los productos plásticos tienen que ser testeados para evaluar su seguridad para para el humano, para el ser humano y también para el ambiente. Bueno, y esta es mi charla hasta este momento. No me metí en el tema específico del Tratado de Plásticos porque ya hemos visto algunas otras em, presentaciones al respecto, pero sí me pareció importante comentar todas estas cosas con respecto a los químicos de plásticos, que es un poco lo que nosotros intentamos llevar al comité de negociación. Y cualquier pregunta que tengan, estoy aquí para responder. Excelente, Marina. Muchas gracias por tu presentación. Eh, Bueno, nosotros, hay un dicho que dice, a buen entendedor, pocas palabras. Y creo que desde el punto de vista de la investigación, de todos los efectos colaterales que generan el tema o el uso indiscriminado de los plásticos o de los químicos que se deben emplear, lo hacen un hecho fundamental para ser llevado eh, a ser tratado justamente en las discusiones. Ahí entra también el tema de la responsabilidad extendida que se conversaba anteriormente. Entonces ya vamos viendo un poco el enlace de cada uno de ustedes, de las presentaciones que se han venido realizando, y es una de las ideas que queríamos traer acá, que a través de este, digamos, pequeño espacio, o digamos pequeño por tiempo, porque lo queremos hacer de alguna manera compacto, pero bien con un impacto relevante, que veamos toda la conexión de importancia que existe. Y bueno, el aporte científico indudablemente es muy relevante para el tema de los nuevos diseños, de nuevos productos. El tema de la investigación es fundamental para poder entonces aportar desde allí estos nuevos productos que se puedan generar, plástico a partir de productos renovables o de insumos renovables o de otros plásticos. Es una tarea que, bueno, que no se detiene, que debe seguir avanzando. Y bueno, quizás el tratado nos permita poder ampliar esto. Igual el tema del financiamiento va a ser fundamental para poder avanzar en todo el tema de las investigaciones. Así que bueno, Marina, muchas gracias. Bueno, a ti, igual que a todos los panelistas que ya han participado y los que están por participar, nosotros desde el CELA brindamos este espacio para seguir avanzando en el tema de las discusiones y difundir la información que ustedes eh, vengan desarrollando, vayan desarrollando. Así que bueno, vamos a seguir nuestro seminario. En esta ocasión, pues le vamos a dar la palabra al querido Santiago López, quien es director para América Latina y el Caribe
del Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas, un elemento fundamental o muy presente en todo el mundo. Y entonces, bueno, Santiago, te cedo la palabra para tu presentación. Muchas gracias nuevamente por tu participación. Buenos días para todos. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación al CELA, a todo el equipo de trabajo, pero sobre todo qué alegría ver caras tan conocidas. Yo quiero mandarle un saludo especial a los voceros que van a participar hoy que van a participar el día de hoy de la comunidad de recicladores. Ellos han estado presentes en todas las etapas de negociación y esto es fundamental, sobre todo para nuestra región latinoamericana. Voy a compartir pantalla. Les agradezco si me pueden confirmar si se está viendo la presentación. Te ve la presentación Perfecto, y ya perfecto. está. Entonces, comencemos. Mi nombre es Santiago López, como le mencionaba Mencar, pero yo el día de hoy no hablo en nombre de la industria de bebidas, hablo en nombre de la coalición empresarial por un tratado contra la polución por plástico. ¿Qué es esto? Esta coalición es un grupo de empresas de toda la cadena de valor del plástico, instituciones financieras, organizaciones no gubernamentales que apoyan el desarrollo de un tratado global ambicioso sobre plásticos para poner fin a la contaminación por plástico. Es decir, el sector privado, uno de los principales actores que tiene que ver con plástico a nivel mundial, apoya el establecimiento de este tratado. Son más de 230 organizaciones de toda la cadena de valor las que se han unido para expresar su voz de acompañamiento y, basados en su experiencia, poder apoyar las distintas discusiones que los Estados miembros y los observadores están teniendo en torno a la construcción de este tratado. ¿Qué encuentran ustedes? Instituciones financieras, productores, marcas y retail. Y si ustedes miran los nombres, se van a dar cuenta que hay actores muy conocidos a nivel mundial eh, a nivel mundial en nuestro día a día. Encuentra también empresas de gestión de residuos, ONGs y otro tipo de empresas. Como les mencionaba, son 230 empresas del orden global. Y digo empresas, pero no solamente cubre empresas, sino son actores de todo orden, los cuales desde el sector privado están levantando la mano y activamente asumiendo un compromiso. ¿Por qué? Porque la visión que se tiene desde esta coalición es que el plástico nunca se convierta en un desecho o una contaminación y que el valor de esos productos y esos materiales se mantenga dentro de la economía. ¿Por qué lo planteamos de esa manera? Porque es importante dejar atrás esa dinámica de producimos, consumimos, que estaban basadas en un modelo económico que es lineal. Extraigo producto, extraigo, hago una producción y desecho el material. Lo que queremos actualmente es que se integre un enfoque de economía circular que aborde todas las causas fundamentales de la contaminación por plásticos y contribuya a esos esfuerzos globales para combatir crisis climática, crisis de biodiversidad y que genere beneficios económicos, ambientales y sociales. Entonces, la primera premisa aquí es que hay un grupo de empresas que está jugado a favor del Tratado contra la Polución por Plástico. ¿Qué vemos nosotros? Que la mayoría de los plásticos actualmente no están diseñados para una economía circular, no se reciclan en la práctica. Y hemos visto que el mejor análisis científico que hay actualmente disponible plantea que si aplicamos las soluciones de economía circular conocidas actualmente a gran escala, entiéndase, no ciudad por ciudad, sino no país por país, sino a nivel global, esto puede reducir los volúmenes anuales de contaminación por plásticos en al menos un 80% para el año 2040. Inclusive, se plantea que se puede llegar a casi cero contaminación por plásticos a nivel global para el 2060. En ese orden de ideas, nosotros sí creemos que se necesita una transformación del sistema en su totalidad y que se evite la creación de residuos plásticos desde el principio, utilizando este enfoque de economía circular y que aborde todos los pasos de la cadena de valor, pero teniendo un alto nivel de ambición. No es cualquier tipo de tratado, es un tratado que tenga un nivel, que tenga una apuesta ambiciosa. Cuando la UNEA, que es esta asamblea de la entidad de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, aprueba, cuando los Estados miembros aprueban que se debe trabajar hacia un instrumento internacional, el sector privado inmediatamente levanta la mano y dice, apoyamos este comité de negociación intergubernamental y desde nuestra experiencia,
porque son muchas empresas. Como les decía, no solo bebidas, sino muchos actores de toda la cadena están diciendo, tengo una experiencia en el día a día y queremos hacerlo de la mejor forma posible. ¿Por qué? ¿Por qué queremos apoyar al tratado? Porque esta es la oportunidad más importante que tenemos en nuestra generación para acelerar el progreso hacia la economía circular del plástico, que como vimos, creemos que es la apuesta coherente para abordar los temas de contaminación que estamos padeciendo. Cuando se sientan las empresas a trabajar de manera junta, de manera conjunta, pues el objetivo es muy sencillo, llevar una voz clara y amplificada de las empresas que tengan una postura visionaria, instituciones financieras y ONGs a estas negociaciones del tratado, apoyando para que el resultado sea el que se está esperando. Ahora, la negociación exitosa de un tratado ambicioso, pues mandaría un mensaje de urgencia al mundo. Estamos reunidos todos los países o están reunidos todos los estados miembros y están abordando y están teniendo discusiones para abordar la contaminación por plástico. Si sale un tratado ambicioso y efectivo, es el mensaje, el impulsor que se necesita a nivel global para cambiar la forma en la cual estamos haciendo las acciones actualmente. Y esas empresas pues están comprometidas para trabajar con gobiernos y elevar el nivel de ambición de la negociación del tratado, buscando nuevamente economía circular a nivel global en torno al plástico. Ahora, ¿por qué es importante este tratado? Pues porque el planeta tiene una crisis de contaminación por plásticos que está creciendo exponencialmente. Las cifras las han planteado a lo largo del día de hoy, desde la introducción hasta la pasada intervención, porque los estados son conscientes, por fin, de que hay una urgente necesidad de actuar colectivamente y que si lo hacemos colectivamente podemos abordar un tema global con soluciones globales. ¿Por qué? Porque los últimos esfuerzos que se han realizado pues han demostrado que no se logra únicamente con la acción voluntaria de los países acabar la contaminación. E insistimos porque este tratado es la mejor oportunidad que tenemos para resolver este gran problema que como humanidad estamos enfrentando. Entonces, se juntan estas 230 actores del sector privado, empresas, y su objetivo principal es elaborar recomendaciones de políticas claras y coherentes sobre qué debería estar incluido dentro del tratado, teniendo como base la declaración de esta Asamblea de Naciones Unidas del área ambiental. ¿Cuál es el segundo objetivo de la coalición? Coordinar los esfuerzos de la promoción empresarial para hacer llegar a los gobiernos mensajes claves y qué están pensando, cómo pueden aportar las empresas progresistas, las ONGs y las instituciones financieras en este propósito. Pero hay uno que es muy importante, que es generar confianza en la comunidad empresarial en torno al tratado ambicioso. Somos una voz que le está diciendo a las empresas que no están vinculadas, vincúlense, vincúlense que este tratado es la forma coherente, un tratado bien hecho es la forma coherente en la cual podemos cambiar el sistema y acabar la contaminación por plásticos, que es del interés de todos. Y el cuarto objetivo de nosotros es convocar a ese grupo diverso, integrarlos para compartir y para poder avanzar en este propósito de manera unificada. ¿Por qué se necesita que un tratado funcione? Primero, para el planeta, porque cuando usted armoniza las normas, piensen que si tenemos norma país por país, con diferencias, pues el abordaje se está haciendo dentro de una geografía limitada y no se está haciendo de manera integral, de manera global. Cuando lo hacemos de manera armonizada, pues tendríamos beneficios claros para el medio ambiente. El primero, esta mayor probabilidad para eliminar los residuos plásticos de aquí al 2040 que hablábamos hace dos slides, porque también es la solución más rápida y este tratado tiene un sentido de urgencia o debe expresar un sentido de urgencia. Y tercero, porque los beneficios climáticos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero pues serán tangibles en comparación con el estatuto. ¿Por qué también se apoya el tratado? Porque es bueno para los gobiernos nacionales y para las personas. Nuevamente, las economías en desarrollo, al tener normas mundiales armonizadas, pues pueden reducir el gasto público en un largo plazo en la gestión de los residuos en comparación del modelo que tenemos actualmente y pueden compartir costos del desarrollo de estas soluciones al ser algo de orden global, normas, diseño de productos, prohibiciones. Ahora,
Esto va a crear nuevos grupos de valor y puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque al enfocar todas las acciones en economía circular, en particular las MIPIMES y los trabajadores de la economía informal, pues tendrán una mayor inversión en gestión de residuos y soluciones circulares. Tercero, para nosotros es importante porque aumentaría la supervisión de la producción y del diseño del plástico que entra en los mercados. Nuevamente, sería una visión global, no país por país. Y cuarto, reduciría el riesgo de que los inversionistas o las empresas muevan sus operaciones, la deslocalicen de un lugar al otro para beneficiarse de una normatividad que sea menos estricta. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo plano, en la misma página. Pero yo les decía que yo llevaba la voz de la coalición empresarial. Y aquí la pregunta es, ¿por qué es bueno para el negocio? Miren, unas normas mundiales armonizadas crean condiciones equitativas a lo largo de toda la cadena de valor del plástico. Y esto permite ampliar las soluciones y tener un incentivo para la innovación. Incluso, eso se traduciría en movilizar la inversión. Les doy un ejemplo. Vamos a comparar aquí cómo sería bajo este escenario global versus bajo un escenario voluntario, fragmentado y con medidas inespecíficas de políticas públicas. En el primer caso, pues se reduciría la complejidad operativa. Si usted es una empresa y quiere manejar sus residuos al tener reglas claras, pues puede de manera mucho más fácil hacerlo. De la otra forma, tendríamos una complejidad normativa que lo que haría es que si usted está en un país y cruza la frontera, tiene que tener unas reglas totalmente diferentes. Eso implica que costos y dificultades que a la larga se traducen en qué? En que no se lleva al escenario ideal, el escenario utópico que estamos esperando, que se llegue por virtud del tratado. Lo segundo, las empresas al tener una visión global pues pueden planificar las inversiones y pueden gestionar los costes escalándolos de acuerdo a la planeación que ellas hagan. Si se hace de manera país por país, pues se reducen las economías de escala y esto aumenta inflación para los consumidores. Impactaría directamente el costo de los productos que lo tengan. Ahora, un tercer nivel, si hay una simplificación de la información en toda la cadena de valor del plástico, al ser global, pues va a haber mayor transparencia para medir eficazmente los avances y se puede gestionar de mejor manera el riesgo. Si lo vemos desde el otro lado, pues se incrementarían las variaciones en el diseño de productos y se afectaría reciclabilidad. Y quiero hacer un hincapié, el diseño de producto es fundamental porque es el origen. Si yo diseño pensando en economía circular, es distinto a si diseño simplemente en lo que veíamos al principio de esta producción lineal, donde yo produzco, consumo, desecho. Y por último, pues podríamos coordinar las acciones en toda la cadena de valor. Son múltiples los actores y si todos nos hablamos el mismo idioma, vamos a mejorar las perspectivas de cumplimiento de los ambiciosos compromisos que las mismas empresas estarían planteando. En el otro escenario, pues habría un aumento de riesgos de litigios al responsabilizar empresas por no hacer frente a la creciente crisis de contaminación. Aquí lo que queríamos hacer con estas slides es que ustedes pudieran tener los dos escenarios y por qué no solo a nivel mundial, a nivel gobierno, a nivel personas y ahora a nivel empresa, estamos a favor de este tratado. Los argumentos son claros. Vamos a tratar de simplificarlos, pero un tratado lo que nos permitiría es reducir la complejidad operativa y el riesgo de cumplimiento en todos los mercados. Estos son los que buscan las empresas, certidumbre para poder amparar su acción. Lo segundo, nos permitiría planificar inversiones al tiempo que se generan los costos de manera grande escala de conformidad a esta planeación. Lo tercero, podríamos tener mejor presentación de resultados, de los informes de resultados a lo largo de toda la cadena y hay mayor transparencia en la medición, lo cual le conviene a todas las partes interesadas. Y por último, nos permitiría coordinar las acciones a lo largo de toda la cadena de valor. Aquí insisto, hay un grupo de empresas que están a favor del tratado, que levantan la mano, que levantan la voz y dicen, señores gobiernos, señores países, por ejemplo, en el caso de nosotros, Grula, y estamos, ¿cómo podemos aportar para que el tratado llegue a un buen puerto? Y por eso hemos asistido a todas las INCs, a las distintas rondas de negociación, tanto en Nairobi, Uruguay, en Canadá, en París, en las distintas reuniones de GRULAC, que es este grupo de América Latina y el Caribe, pues hemos puesto nuestro expertise
para poder apoyar a los Estados miembros. Ahora, ¿qué plantea la coalición? Tres grandes resultados está buscando. El primero es una reducción en la producción y en el uso de plásticos mediante este enfoque de economía circular. Óigase bien, reducción de producción y del uso de plásticos, creemos que ese es el camino. Segundo, la circulación de de todos los artículos de plástico que no puedan eliminarse. Y tercero, la prevención y la remediación de las fugas de microplásticos y macroplásticos al medio ambiente. Aquí usted se encuentra en el planteamiento de la coalición, donde pide que se avance en estos tres grandes ítems de cara a la negociación que tendremos. Última slide. De cara a la negociación que tenemos, ¿qué es un buen tratado? ¿Qué es un tratado ambicioso? Lo primero es que tenemos una resolución que es la de la UNEA, que es esa base de la discusión. Entonces aquí lo que se está pidiendo es que se establezcan o que se incluyan un conjunto de obligaciones comunes para abordar los productos de plástico problemáticos y evitables, las sustancias químicas preocupantes, tengan en consideración intervenciones anteriores y el diseño de productos que, como lo veíamos, es fundamental para poder avanzar en circularidad. Y esto se debe complementar con el compromiso de los gobiernos de aplicar políticas eficaces de responsabilidad extendida del productor, que como lo mencionaba mi colega de la Fundación Avina, pues tiene un eje central en esta discusión y es apoyada bajo ciertos estándares por la coalición. Ahora, es importante un paquete integral para apoyar la aplicación del tratado. ¿Y esto qué implica? La inclusión de diferentes mecanismos de financiación pública y privada. La intervención que ustedes van a oír a continuación tiene que ver con las comunidades de recicladores, que tienen relevancia en los dos ítems previamente expuestos. Lo tercero, pues un mandato para desarrollar programas de trabajo específicos para cada sector. No es lo mismo la industria en la que yo estoy que la industria de bebidas, que la industria de pesca que tiene artes de pesca que tienen plástico, o la textil, o la de, y podemos mencionar unas cuatro, cinco o seis más. Al tener trabajo específico por cada sector, pues las disposiciones del tratado se pueden adaptar a las aplicaciones de plástico en las que exista armonización, en las que exista armonización. Y por último, un mecanismo sólido para presentar informes y seguimiento de avances y evaluación periódica. Los tratados no deben ser letra muerta, los tratados deben tener en el tiempo una revisión para poder reforzar y poder ampliar en las medidas políticas con el paso del tiempo acorde a los resultados. Dos mensajes que queremos que se lleven ustedes en la cabeza. El primero, hay un grupo de empresas que apoya el desarrollo de este tratado por todas las consideraciones que vimos. Y el segundo, que el sector privado, que los negocios están pidiendo reglas globales para poder tener un mayor alcance en el abordaje de este reto que tenemos como humanidad. Así que nuevamente les agradezco muchísimo su tiempo y la invitación que nos hacen al sector privado para exponer. Muchas gracias, Santiago. Excelente presentación. Creo que muestra el interés, en este caso específico del sector privado, sobre su preocupación ambiental, siempre orientado obviamente con el rendimiento que las empresas necesitan, pero evidentemente la conciencia ambiental es un elemento que igual nos va a afectar a todos, indudablemente desde el espacio donde estemos. Eh, realmente creo que con tu intervención podemos hacer ese hilo conductor entre todos los actores que están involucrados en este tema tan importante. Eh, bueno, seguidamente nosotros teníamos la participación en este caso, de Soledad Mella como representante de la Coalición Internacional de Recicladores, pero lamentablemente ella estuvo conectada porque la vimos acá conectada en nuestro en panel de invitados. Sin embargo, se desconectó y no he podido establecer contacto con ella, ni correo, ni vía WhatsApp. Desconocemos qué pudo haber pasado, quizás algún tema de conexión o no sé. Eh, eh, Lamentamos que no pueda participar, porque como bien lo han dicho muchos de nuestros panelistas, eh, tienen un aspecto, un trabajo muy importante y fundamental
para aportar hacia el tema de la circularidad y también, evidentemente, vinculado al tema del tratado de plásticos. Eh, Tan solo quería, bueno, recordarles a todos nuestros participantes que ah, al concluir esta actividad, nosotros daremos inicio al tema de elaborar un pequeño informe de relatoría donde podremos encontrar una referencia sobre esta actividad. También incorporaremos todas las presentaciones que nuestros panelistas han utilizado en esta actividad. Y bueno, quisiera quizás aprovechar algunos minutos del espacio que hemos dejado de contar con la participación de Soledad. Eh, Sé que algunos de nuestros participantes han hecho algunas preguntas, han sido respondidas a través del chat. Sin embargo, quisiera dejar una pequeña pregunta a todos nuestros panelistas, aquel que bien tenga a responder o a dar una opinión al respecto. Eh, Alguien manifestó al inicio de la actividad a través del chat el, cómo se consideraba la importancia del tema de la educación ambiental. En este caso, bueno, les dejo este planteamiento muy general, pero cada quien desde su perspectiva quizás nos pueda dar alguna reflexión que considere importante. Así que bueno, cedo la... Ah, bueno, perfecto, Marina. Muchas gracias. Te dejo la No, palabra, gracias. Marina. Gracias, Vencar. Sí, yo no me había dado cuenta que Sole no estaba conectada. Estaba esperando mucho la intervención de ella, porque la verdad es que el trabajo de los recicladores es súper importante y fundamental en todo este tema y es muy bueno que se les haya escuchado o que tengan participación desde el inicio de este proceso porque el trabajo es fundamental. Básicamente es como en la primera comunidad que está expuesta a todo este tipo de cosas. Entonces, un poco la seguridad de los residuos también es importante a nivel de proteger y educar a las comunidades como para nada, que sepan a qué están expuestos y que puedan cuidarse a sí mismas. Con respecto a a la educación, voy a hablar de educación formal y no formal. Es un tema que tiene que ser incluido en todas las leyes de educación, a mí, desde mi punto de vista, desde el punto de cosas no formales. Es un trabajo que se hace a nivel comunitario en los institutos de investigación, en las escuelas, aunque no esté incluido oficialmente en la currícula, pero consideramos que tiene que estar. eh, Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, qué hacer con sus residuos, por más que haya las facilidades para separar. Por ejemplo, a veces no es muy claro qué se pone dónde. Entonces eso también complica después la utilización de esos residuos y también pone en peligro el trabajo de los recicladores, digamos. O sea, tiene que haber tiene que haber un sistema de educación que tenga en cuenta la educación ambiental desde el inicio, desde el jardín de infantes. Y si bien se hace muchas veces, yo soy mamá, voy a hablar como madre y no como científica en este momento, soy mamá de una nena de 9 años y lo hacemos de manera informal y lo intentamos incluir en la currícula. Hay muchos lugares en los que aún no está oficialmente, pero es un trabajo, me parece, que también se da desde la base. O sea, si uno impulsa, si uno pide a sus legisladores que incluyan este tema y que lo pongan en la currícula, eventualmente va a suceder. Gracias por permitirme intervenir. Al contrario, Marina, al contrario, agradecido a nosotros por tus aportes y por tu reflexión. Bueno, Jadira pidió la palabra, así que adelante, por favor. Supremamente de acuerdo con lo que acaba de mencionar Marina Menkar y yo voy a ser un poquito ahí más controversial y es, creo que el tema de los países que más han evolucionado en una separación consciente de los residuos son países que tienen incentivos, sea positivos o negativos a la comunidad
Y esto me lo enseñó un reciclador en Colombia hace muchos años y me dijo que durante muchos años en Colombia eh, había la campaña para usar el cinturón, el copiloto, ¿no? El que acompaña al conductor, incluso el conductor. Y campañas de sensibilización, de salva tu vida, o sea, no pongas en riesgo tu vida ni la de los tuyos. Y no fue efectiva hasta que un día en Colombia amaneció una ley que ponía una multa a quien no usara el cinturón de seguridad. Después de eso, al otro día, todos amanecimos puestos el cinturón de seguridad y creo que en la gestión de residuos va a suceder algo similar. Lamentablemente, para los gobiernos no es algo atractivo el generar incentivos negativos, pero también hay experiencias en América Latina y en otros países de incentivos positivos, de quien lo hace bien también reciba algún tipo de compensación. Y también creo que es supremamente importante, atado a la educación, Menker, que existe infraestructura, porque podemos pedirle a la ciudadanía que separe todo, pero si en ese país no hay una gestión de residuos adecuada, o no hay una fuente de captación adecuada para la transformación, generamos un problema antes que una solución. Entonces, creo que ahí el match de red, de gestión de residuos y lo que se está viendo en el marco tiene que ir muy de la mano. Cambio. Gracias, Jadira, por tu reflexión. Y bueno, ambas han hecho alguna referencia también al tema del reciclaje desde el área que ustedes manejan, o sea, de su expertise, pero le han dado la relevancia a este aspecto. Eh, bueno, creo que esto sería de las preguntas. Aquí había algo, creo que para Santiago, está en el chat, Santiago, alguien plantea cómo pueden participar de la asociación, así que, bueno, tú. Venga, claro que sí. La Business Coalition cuenta con una página y esta página, en ella pueden encontrar toda la información, no solo de la postura que se tiene por parte de este grupo de empresas frente al tratado, sino contacto para las empresas que se quieran sumar, las personas que quieran conocer más o las preguntas que tengan. Ya la voy a escribir en el chat para que para que puedan acceder sin ningún inconveniente y yo me pongo a disposición de quien tenga alguna pregunta también para apoyar en la respuesta. Sí, Ya la, perfecto. ya la envié por el chat, ¿listo? Ok, perfecto. Y igualmente les reitero a todos nuestros participantes que yo estimo que en 2, 3 semanas ya tendremos el informe de relatoría, bueno, ya un proceso de revisión, de plantear las ideas principales que se han expuesto el día de hoy en la actividad y también vamos a incorporar todas las presentaciones y de igual manera, bueno, cada quien se va a tener la posibilidad de compartir los sitios web para cada uno de ustedes. Así que los invitamos a que sigan el CELA, sigan sus redes, sigan su sitio web. Ahí también podrán ver otras informaciones sobre diferentes actividades que realizamos. Y bueno, eh, sin, por los momentos quiero, bueno, reiterarles el agradecimiento a todos nuestros panelistas. Enrique, sigues allí. Muchas gracias por tu aporte. Creo que él tiene un poquito de problemas con la conexión, pero nada, a reiterarle nuestro agradecimiento. Eh, Hay un aspecto que tocó Jadira, eh, quiero reiterar lo que es el tema de la cooperación. Seguramente vamos a establecer, a seguir en contacto con el tema de la cooperación internacional, porque desde el SENA nos estamos planteando, digamos, esta visión para incorporarlo a seguir elevando el tema de las discusiones, otras aristas que son necesarias abordar. Y bueno, evidentemente el tema de la cooperación y en cada uno de los aspectos que hemos tratado hoy, el científico, el industrial, son fundamentales. Así que, bueno, perdón. Bueno, le doy la palabra a Marina nuevamente y luego a Enrique. Por favor, Marina, adelante. Sí, lo mío es muy cortito. Y lo que yo quería decir hablando de cooperación es que este tratado en realidad, y esa es una opinión muy personal, es un primer paso, ¿no? Que el trabajo de verdad también es una opinión personal, viene después o al mismo tiempo. Entonces, fortalecer redes en los países y en las regiones va a ser fundamental para poder aplicarlo, eh, porque, digamos, un tratado puede ser
como uno quiera, pero si no lo logramos aplicar va a quedar solamente en intenciones lindas. Entonces creo que, y vuelvo a decir, es una opinión súper personal y es algo que le digo también a la gente de la coalición de científicos, es más allá de lo que estamos haciendo ahora, el trabajo en cada uno de nuestros países y en cada una de nuestras regiones de verdad va a venir después, porque vamos a tener que llevar a cabo todo esto que nos estamos proponiendo y ahí es donde vamos a tener que cooperar más que nunca. Ahí es donde vamos a tener que lograr que la industria sea segura, que logremos de verdad sacarnos este problema de encima y para eso vamos a tener que colaborar entre nosotros. Y eso, vuelvo a decir, es una opinión personal que me imagino que más de uno acaba de compartir, así que yo estoy abierta a cooperar y a colaborar con todos aquellos que lo necesiten o que lo requieran. Gracias, Marina, gracias. Enrique, por favor, te doy la palabra. Solo un comentario, cuando estaba en mi panel, en Bali, acá en Indonesia, estaba con una colega del secretariado de ASEAN. Una idea es que muchas regiones del mundo, muchos secretariados de acuerdos comerciales regionales están invertidos en el tema de circularidad y el tema también de manejo de plásticos, como ah, ah, la comunidad del este de África, do Pacífico, o grupo SPREP, y claro, con comunidad europea. Y una idea quizás interesante sería, pues, podría ser útil, un evento con representantes de estos grupos regionales para cambiar lecciones con América Latina sobre cuáles estrategias y mecanismos están utilizando de manera regional en sus regiones. Solamente una idea para una próxima cooperación. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique, gracias a todos. Bueno, finalmente, entonces, bueno, ya de este pequeño intercambio que hemos tenido al final, de aprovechar el espacio para algunas intervenciones, quiero despedirlo, sino antes, bueno, agradecerles de verdad. eh, Quizás fui un poco fastidioso con algunos para, para establecer el contacto, pero creo que, bueno, es parte de ir armando una red y ha sido un gusto conocerlos a todos, verlos, aunque sea a través de la cámara, aparte de los correos, pero estoy muy contento porque, bueno, en lo personal, creo que logré, o sea, ha logrado pues establecer este vínculo en la actividad de los diferentes sectores de este tema tan importante y esperemos ahora a Corea que sean los mejores resultados posibles y que cada uno de ustedes que va a participar ya allá seguramente pueda ir sumando la voz como región. Porque si algo ha quedado claro acá a través de este seminario es que como región tenemos una posición, tenemos unos intereses y creo que eso también es lo fundamental. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos y bueno, será hasta la próxima. Igual seguiremos en contacto. Que estén muy bien. Listo. Muchas gracias.